China promete represalias. Habíamos entendido que esta situación iba a llevar a esto. Hablamos de guerra comercial. Y por supuesto, en una guerra se habla de aliados, se habla de bandos, se habla de ejes. China esta vez no apunta necesariamente a Estados Unidos, pero sí apunta a sus socios. Es un mensaje muy llamativo el que ha llegado en las últimas horas. El gobierno chino lo ha dicho abiertamente. Aquellos países, aquellos socios comerciales que pacten acuerdos con Trump y que perjudiquen a China, sufrirán consecuencias. Así como lo escuchan, amigos. El Ministerio de Comercio chino ha sido muy claro. No ha ido o no se ha ido con rodeos. ¿Ah? China no va a aceptar y tomará contramedidas contra aquellos países que pacten con Washington y que a la vez lo hagan a costas de China. Cuando hablamos de una guerra arancelaria, de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, se habla también de los países que deciden alinearse con una u otra nación. Pues China lo dice abiertamente, métanse con nosotros, pacten con Estados Unidos y aténganse a las consecuencias. Se habla ya de una guerra entonces, amigos. Esto ya es una guerra en todo el sentido de la palabra en el plano comercial. Vamos a desarrollar este tema tan interesante con un invitado de lujo, analista internacional y amigo de la casa. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a esta conversación. Fernando, qué momento clave. ¿Eh? China aparentemente sacó, entre comillas, sin que suene tampoco de manera peyorativa, las garras. China lo dice abiertamente. Pagarán las consecuencias los traidores. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo tomar estas declaraciones en este momento tan crucial para la economía del mundo? Hola, Enzo, pues como siempre encantado de estar con vosotros y efectivamente, digamos que China se ha hartado de las agresiones permanentes de Estados Unidos, que no son estas últimas de aranceles, estas son las últimas de Donald Trump, de este mandato, de este segundo mandato, son las de Biden, no olvidemos, todas las sanciones, que no aranceles, económicos, que fueron desde la eliminación de Occidente prácticamente de Huawei. Acordémonos que incluso con encarcelamiento de la directora de finanzas, creo que era, de Huawei en Canadá, y además hija del fundador, que toma grave, es decir, porque es la hija del fundador, y claro, y hasta toda la guerra tecnológica de prohibición, como por ejemplo a empresas ya no solo estadounidenses, europeas, como la holandesa ASML, que es casi la que tiene el monopolio a nivel mundial en la fabricación de maquinaria de litografiado láser para microchips de muy alta gama, ¿no? Bueno, pues obligarla a que no se las vendiera estas máquinas a China. Claro, esto que es un comportamiento mafioso de Estados Unidos, y esto fue en época de Biden, es decir, en época de Obama es cuando se hace todo el giro contra China, pues se dan cuenta, en época de Obama, en fin, iba a decir una cosa, iba a decir el imbécil de Obama, pero no quiero que nos censuren. Bueno, pues se da cuenta después de hacer un incremento de militar en la guerra de Afganistán, que la guerra de Afganistán está más que perdida. Entonces ya dice, pues entonces cambio de pivote a Asia. Y a partir de ahí hacemos la política de contención, eufemismo, contención, es decir, vamos, de agresión contra China, ¿no? Que bueno, a partir de ahí todo ha sido un increchendo más o menos de políticas agresivas, tanto lo militar como lo económico, con el tema de Taiwán, con el tema de Filipinas, con el tema de los uigures en Xinjiang, que es una región autónoma de China, intentando, y en esto siguen intentando provocar o llevar allí a los islamistas uigures para que hagan atentados terroristas, etcétera. Bueno, lo de siempre de Estados Unidos. Es decir, y ya los chinos se han cansado. Y con estas últimas macro aranceles, y viendo además que es que Estados Unidos es un gigante con piel de barro. Lo hemos visto en el plano militar. Es decir, inicialmente esto era, es decir, lo que planteaban los norteamericanos es, bueno, hacemos una guerra con los chinos y la ganamos. Hay un estudio de la Rand Corporation muy interesante, no me acuerdo el nombre, pero es un estudio hecho en 2014 y hace un análisis de qué pasaría si hay una guerra de Estados Unidos contra China, y lo hace año a año, a partir de 2015 hasta 2025, hasta este año.
Entonces va viendo, si en el 2014 hay una guerra, ¿qué pasa? Si en el 2015 hay una guerra, ¿qué pasa? Así, 2016, tal, hasta 2025. Básicamente lo que ve es que cuanto más tiempo pase, peor. Es decir, que si hubiera habido una guerra en el 2015, pues entonces los norteamericanos hubieran ganado con una relativa facilidad y sus pérdidas humanas y, y de armamento hubieran sido, entre comillas, también relativamente bajas, teniendo en cuenta el tamaño de la guerra. A partir de ahí, lo que se va viendo es que si dejas pasar más años, Estados Unidos le cuesta más ganar, pierde más hombres y pierde más armamento hasta 2025. Esto está hecho en 2014. Claro, lo que te cuentan es que si lo haces en el 2025, es que los norteamericanos ya tendrían unos costes elevadísimos, tanto humanos como materiales. Seguirían ganando, entre comillas, no pueden decir que no pueden ganar. Pero ya yo creo que eso ni siquiera se lo creen ellos. De hecho, ahora mismo también se están haciendo, porque no solo se hacen simulaciones desde el punto de vista de una guerra militar, también se hacen simulaciones de una guerra económica. Todas las simulaciones que se están haciendo ya desde hace tiempo de una guerra económica contra China, en todas pierde Estados Unidos. Entonces, bueno, salvo que se hagan trampas a sí mismos, que también lo hacen muchas veces en las simulaciones, pues, bueno, Estados Unidos es un gigante con pies de barro. Se ha visto que, como decía, en el tema militar, ellos que optaban inicialmente por el tema militar, después de la guerra en Ucrania, después de estos 3 años ya que ya llevamos, ya se dieron cuenta, hace ya tiempo, de que no tienen capacidad militar para enfrentarse con los chinos, no tienen capacidad militar para enfrentarse con los rusos. No sé, ya hemos visto los problemas de producción de armamento en general y de munición en particular que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, que tiene la OTAN, produce mucho más armamento y más munición Rusia que toda la OTAN junta, incluido Estados Unidos. Y luego se han dado cuenta de la a ver, lo sabían, pero yo creo que no sabían hasta qué punto aquello estaba ya corroído y corrompido, y es la ineficacia del complejo militar industrial, que es profundamente ineficaz. Es que es extremadamente caro, extremadamente corrupto y extremadamente, pues eso, es decir, produce poco armamento, cada vez peor, de peor calidad y cada vez más caro. Y Fernando, disculpa que te haga un pequeño corte porque Sí. has dado en un punto interesantísimo, ¿no? Hablas de todo lo que el componente que hay detrás de Estados Unidos y el ejército. Y hay un tema importante para mencionar porque, claro, empieza ahora a hablarse de un desmoronamiento en el Pentágono, despidos. Hace poco se hablaba de cómo es que 3 asesores iban a ser relegados del cargo, ¿no? Es una noticia que ha dado mucho que hablar en Estados Unidos, hablando a propósito de una purga, que es el término que se utiliza en estos casos, ¿no? Hablan de un caos en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, específicamente de la salida de Dan Caldwell, Darin Slelnick y Colin Carroll, que son miembros, en teoría, importantísimos, altos asesores en el Pentágono. Trump ha ido con una motosierra prácticamente para sacarlos, entre otras cosas porque habla de malos manejos, habla de cuestiones de ineficiencia, pero es claro que hay un desmoronamiento también en el Pentágono, Fernando, y que tiene que ver con lo que estás contando actualmente. Efectivamente, así es. Es decir, a ver, aparte de que haga una purga en todo el estado profundo de gente que era especialmente afín a los demócratas y que más o menos estaban allí puestos por los demócratas, etcétera, que también lo está haciendo, una de las cosas que están viendo es que, y que ya lo sabían, es eso, en el caso concreto del Pentágono, esa profunda ineficacia. Allá ahí tienen dos tipos de, bueno, tienen muchos problemas, pero digamos que dos fundamentales. Uno, el de ese estado profundo, de esos asesores, de estos generales, etcétera, que además cuando terminan de ser generales pasan a las compañías del complejo militar industrial, con lo cual aquello es, vamos, bochornoso, pero tienen dos graves problemas. Uno, que se engañan a sí mismos. Las famosas simulaciones y maniobras, etcétera, etcétera, que las diseñas de tal forma que siempre ganas tú. Pero claro, te estás haciendo trampas. Esto lo llevan haciendo hace mucho, hace décadas.
Y esto les lleva a tener una percepción falsa de lo que sería una guerra contra China o contra quien sea. Dos, la promoción interna dentro del departamento de defensa, es decir, de cómo paso a ser general de tal sitio, de cual, no sé qué, tal cargo, porque como en última instancia dependen del presidente y de los políticos de turno, de la administración de turno, pues se les da un efecto perverso, que es que, a ver, ¿quién es mi jefe? Pues el presidente de Estados Unidos o el señor que han puesto de secretario de defensa, que es un señor que va a estar ahí 4 años, como mucho 8, y lo van a echar. Es decir, bueno, entonces y que generalmente no suelen tener ni idea de defensa, ¿no? Es decir, o de lo que sea. Y bueno, pues al final, ¿qué quiere oír esto? Pues se lo digo. ¿Qué quiere? ¿Un plan delirante para atacar Afganistán o Irak, aunque sabemos que no va a funcionar? Pero si se empeña, pues yo se lo doy. La cuestión es que yo esté, vamos, es decir, no le lleve la contraria a los superiores de tal manera que yo pueda seguir ascendiendo. Esto es una de las perversiones. Resultado que lo que tienes es una cúpula militar que hace lo que le dicen, como si fueran funcionarios. Que tenemos que invadir China, pues tenemos un plan para invadir China y la conquistamos entera, aunque esto sea absolutamente delirante y falto de realidad. Digo esto por decir otra cosa, pero bueno, si con eso me garantizo que asciendo o que me colocan en una posición estupenda, que gano más dinero y tal, pues yo no le voy a llevar la contraria, porque si le llevo la contraria al presidente o al secretario de defensa o cualquiera de estos, pues me ponen en la calle, con lo cual se acaba mi carrera y me tengo que dedicar a otras cosas. Esto genera una perversión interna de que al final siempre vas a hacer lo que quieren oír arriba. Y lo que quieren oír arriba, la mayoría de las veces suele ser disparates. Resultado, pues por eso pierde tantas guerras Estados Unidos, entre otras razones. La guerra de Irak, la de 2003, llegó Donald Rumsfeld y dijo, bueno, esta invasión la tenemos que hacer y tal. Bueno, pues vale. Estaban en contra, la mayoría de los generales, pero bueno, tienen que obedecer. Entonces dice Ronald Rumsfeld, no, esto con 150.000 hombres no hace falta más. Y todos los generales se quedaron pasmados. Dice, oiga, pero vamos a ver, aunque ahora Saddam esté más debilitado y tal, pero el padre de Bush hijo, cuando en el 1991, si mal no recuerdo, sí, en el 91 me parece que fue, o en el 90, ya no me acuerdo, no, en el 91, cuando la primera guerra del Golfo, la primera guerra contra Irak, el despliegue norteamericano para recuperar Kuwait, no para invadir Irak, fue de 500.000. Oiga, pero ¿esto cómo es posible? Entonces dijo, no, Rumsfeld dijo, no hace falta 500.000, 150.000. Pues o sea, los generales tuvieron que decir, pues vale, ¿qué se lo va a hacer? Es el que manda, es el secretario de defensa. Bueno, pues esta perversión de que llega el político sin tener ni idea y te dice, bueno, hay que hacer esto con esto, ha llevado a que al final el propio departamento de defensa se adapte y diga, bueno, pues yo le cuento lo que quiero oír. Ya está, con tal de que yo siga ascendiendo y siga ganando dinero y me tengan de asesor eternamente, pues oye, que quiero oír esto, pues yo se lo digo. Es decir, que esto es un disparate, ya lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Esto es otro efecto desastroso en el ejército norteamericano. Y esto se ha visto por todos los lados. Entonces, esto ha llevado inevitablemente a que la opción militar, por el momento, aparentemente la hayan descartado. Porque la pierden, pero la pierden además bien. De ahí todas las políticas de rearme, que evidentemente están dirigidas contra China. Y de ahí también las políticas de rearme nuclear. Es que tienen un armamento nuclear, sobre todo el terrestre, el que está en silos, con los Minuteman 3, que son piezas de museo. Que eso tiene más peligro para los norteamericanos que para los chinos, los rusos o cualquier enemigo, porque es más factible, más posible que se exploten los silos cuando le den. Aparte se hicieron hace ya muchos años, yo creo que fue en la finales del siglo pasado, se hicieron una serie de, luego se habrán seguido haciendo, ¿no? Una serie de ejercicios como si tuvieran que dispararlos de verdad, pero, o sea, creyendo
oficiales, etcétera, que estaban allí manejando los diferentes silos de los Minuteman, que había un ataque nuclear y que por lo tanto ellos tenían que dispararlos, y una de las cosas que vieron es que cuando tenían que enfrentarse a un supuesto real, creyendo que era real, pues no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero más de la mitad o algo así de los oficiales no tuvo el valor de dar la orden de disparar un misil nuclear. Es decir, que encima tuvieron graves problemas de no ejecutar las órdenes de disparar misiles nucleares. Pues claro, esto de disparar misiles nucleares, de verdad, yo entiendo que no es cosa fácil. Entonces tuvieron muchos problemas. Yo supongo que eso lo habrán más o menos resuelto, pero es un gigante de pies de barro, y la economía igual. Es decir, los chinos ahora mismo lo que han hecho es decir, hasta aquí hemos llegado, basta. Basta de aranceles y de absurdos y de guerras económicas. ¿Queréis una guerra económica? Bueno, pues a partir de ahora vamos a jugar los dos a la guerra económica. Y va a tener que actuar con mucho tacto, Fernando, porque, claro, hay un tema, es el mercado al que apunta. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Europa, cuando hablamos de alusiones, ¿no? El mensaje de China uno se preguntaría cuando dice, ojo con aquellos que nos quieran traicionar y que quieran jugar sucio y pactar con Estados Unidos. Hay muchas posibilidades, y lo hablábamos en la previa, ¿no? Desde los mercados en Europa hasta los mercados en la propia Asia prooccidental. Y obviamente va a tener que hilar fino China porque hay mercados a los que todavía va a llegar a partir de las políticas de Estados Unidos y de la imposición de aranceles, porque claramente pensará China en otro bloque de consumidores, pensará China en otro destino para los productos que normalmente suele enviar, y ahí entra a tallar también eso, ¿no? El cómo calibrar y el cómo hacer con bisturí de cirujano los arreglos necesarios para que no perjudique otros posibles mercados. A ver, estamos ante lo que yo y mucha gente más, o cierta gente más, ya lo hemos dicho hace tiempo. Es decir, desde 2022, cuando los norteamericanos deciden acabar con la globalización, porque ya no les beneficia a los chinos, pero a ellos menos, con lo cual esto ya es perjudicial, porque lo único que hace es provocar un crecimiento enorme de la economía china, mientras que la economía norteamericana en la práctica no crece, porque es una economía financiarizada, es una economía basada en el rentismo de Wall Street. Entonces, bueno, esto con lo que quiere acabar Trump. Otra cosa es que lo vaya a conseguir. Por eso sus ataques a la Reserva Federal. Una de las cosas que quiere hacer, que yo no creo que lo vaya a conseguir, es nacionalizar la Reserva Federal. O sea, no puede ser que tu política monetaria la dirija un banco privado. ¿Qué es esto? Es decir, al servicio, obviamente, de quienes componen su junta directiva, de Goldman Sachs, de JP Morgan, de todos estos. Porque la peculiaridad, como sabéis, del Banco de la Reserva Federal es que es un banco privado, no es un banco nacional. Entonces, esta guerra que tiene declarada Trump no me acuerdo ahora, al presidente de la Reserva Federal, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, da igual. Porque no, por el tema de los tipos de interés y demás, pues porque quiere controlar la Reserva Federal. Esto va a ser muy difícil, pero la guerra contra el mundo financiero la tiene, en principio, Trump. La guerra interna es la importante, la más importante que tiene Trump. Y luego ahora se ha metido con los chinos con una guerra económica. Yo creo que no esperaba la respuesta de los chinos. Y los chinos han respondido con una dureza, con formas suaves, pues ya sabes que los chinos no tienen esta forma de hacer política de los norteamericanos y tal, de grandes declaraciones, aspavientos, montar el circo que montan en las reuniones o en las ruedas de prensa y tal, suelen ser más moderados, pero aún así han sido durísimos. Y ya lo han dicho, o sea, empezaron además diciendo, bueno, que nos subimos los aranceles o subimos los aranceles. Ya hasta que llegaron un momento y dijeron, si es que subirlos más no tiene sentido, porque ya esto lo que hace es interrumpir el comercio. Han asumido, yo creo, la ruptura esa que llevo hablando desde 2022, ruptura de la globalización y la ruptura de la economía mundial, que no va a ser completa, evidentemente, pero que se va a notar, es decir, que se va a regionalizar la economía mundial. Está claro, las cadenas de suministro ya no se van a poder mantener como se mantenían
esto de que yo monto mis iPhone ahí en China, pero una pieza me la traigo de Indonesia, otra la traigo de Etiopía, por ejemplo, me estoy inventando, ¿eh? Pero vamos, era más o menos así. Otra pieza me la fabrican en México, otra me la fabrican en Argentina y otra me la fabrican, pues no sé, en Bangladesh o en Vietnam. Y luego, ¡pum!, las cadenas de suministro lo que hacen es que todas estas, a través de barco, generalmente, alguna puede ir a avión, pero generalmente a través de barco, ¡pum!, se sincronizan y hacen que tenga todo lo disponible, todos esos componentes al mismo tiempo para que pueda ensamblarlos. Pues eso se acabó. La deslocalización de las cadenas de suministro se ha acabado. Podrás deslocalizarla regionalmente. Pues eso, lo que están haciendo los norteamericanos o lo que han hecho con el tema de México. Vale, lo tienen al lado. Sí. Y lo que quieren hacer con Latinoamérica, que, bueno, lo de siempre, lo del patio trasero, pues terminar de concentrarse en el patio trasero y aquí el que se resista a Estados Unidos, pues ya sabemos lo que hacen. Es decir, desde ataques económicos a directamente golpes de Estado, lo que haga falta, o invasiones. Eso sí, pero el resto ya se está regionalizando. Y fíjate que lo primero que hace cuando empieza toda esta guerra arancelaria de Trump es Xi Jinping se va a Vietnam, un país, y luego se va a Camboya, y luego se va a Malasia, un país que históricamente ha sido rival. La última guerra que libró China hace mucho tiempo que no tiene guerras, a diferencia de Estados Unidos. Fue en 1979 y fue una guerra corta de 2 o 3 meses contra Vietnam, en la zona fronteriza entre China y Vietnam. Y la ganó Vietnam. Con lo cual, imagínate, es verdad que ha pasado mucho y el ejército de aquella época era una birria, pero en muchos aspectos. Pero fíjate lo que ha pasado desde ese tiempo. Y además, históricamente, Vietnam y China han sido enemigos. Bueno, pues lo primero que va a Xi Jinping a ver cómo hacemos para mejorar las relaciones, porque Vietnam es un país emergente fundamental, clave, y un país clave dentro del sudeste asiático. Y luego se va a Camboya. Camboya es un aliado actualmente de China. Allí se producen muchas cosas para reafirmar, pues eso, las relaciones. Y luego a Malasia. ¿Por qué? Porque el sudeste asiático es el futuro, el presente y el futuro. El sudeste asiático va a sustituir a Europa. Lo está sustituyendo ya en cuanto a gran mercado. Además tiene una población más o menos parecida. Porque ya solo Indonesia tiene como 250 millones, una cosa así. Y Vietnam debe tener unos 80, 90 millones, por ahí debe andar. Para hacernos una idea, ¿no? Pues toda esa zona, y si además le añadimos la India, Bangladesh, es decir, el sur, Pakistán, a ver, toda esa zona, es decir, con Japón, con las dos Coreas, etcétera, lo que sería Asia del Sur, sudeste asiático, Asia oriental, allí está la mitad de la población mundial. Quiero decir, más de la mitad, de hecho. Allí está todo. Es decir, lo demás es sobrante casi, exagerando las cosas. Y luego lo que va a haber es una lucha por los mercados. Yo supongo que la mayor, no lo sé, estoy haciendo así conjeturas, pero la mayor parte de África, tal y como está la situación, caerá del lado chino. Europa es un mercado cautivo y somos colonias, con lo cual dudo mucho de que nuestros líderes se vayan a poner del lado chino. Seguiremos como vasallos de los norteamericanos y seremos los grandes paganos. Es decir, y ya el año Europa pasado se va a hundir. Es decir, bueno, no, Europa no se va a hundir, se está hundiendo, se va a seguir hundiendo. Y ya el año pasado recuerdo, Fernando, si no me falla la memoria, ya la propia Europa mostraba hacia qué lado iba a jugar, porque anticipaban ellos aranceles a China, incluso al 45% en todo lo que tenía que ver con el área automotriz, y se generó una controversia en aquel momento, ¿no? La Comisión Europea decía, hoy es momento de aplicar medidas para contrarrestar a China y sus vehículos, y ahí entraba toda esta conjetura. Yo me pregunto, Fernando, ¿tiene Estados Unidos, más allá de Europa, un aliado? Por ejemplo, hablemos de alianzas, hablemos de alianzas. China tiene un gran aliado que es Rusia. Entendemos que las diferencias pueden existir, ¿no? Sí, pero bueno.
pero es un aliado. El propio Irán podemos Clarísimo. considerarlo un super aliado, ¿no? ¿Tiene Estados Unidos aliados de ese nivel? O sea, considerando las políticas que está ideando Trump, estas de Estados Unidos contra el mundo, ¿tiene Estados Unidos aliados de ese nivel como lo tiene China? No, de hecho, ya lo estamos viendo con el tema de los BRICS. Es decir, la mayor parte del mundo, lo que llamamos el sur global, si le dejan elegir, otra cosa que le dejen, pero si le dejan elegir, va a estar del lado de los BRICS. Incluso países tan importantes que han sido aliados históricos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, al final, si les ponen, si los presionan para que pueda, para que tengan que decidir, elegir entre uno y otro, yo creo que no tienen, vamos, se van del lado de los chinos. ¿Por qué? Pues porque son sus compradores de petróleo. Quiero decir, es que claro, al final Estados Unidos ya no te compra petróleo. Estados Unidos compraba petróleo en Arabia Saudí el siglo pasado, pero ahora es autosuficiente. Quien le está comprando el petróleo a los saudíes es los chinos. Luego al final te vas a ir por interés con quien te está dando dinero. Es decir, con quien te está comprando lo que tú vendes, que además y además te está ayudando en un montón de cosas más. Es decir, o sea que yo creo que otra cosa es que, a ver, aparte de esto, habrá seguramente países y a lo mejor zonas que sean que se dejen como una especie de zonas de conexión. Es decir, a lo mejor dejo determinados pequeños países, determinadas zonas, determinados mercados que me sirvan para poder seguir comerciando incluso entre mis enemigos. Es decir, para que en determinadas cosas norteamericanos y chinos puedan comerciar a través de terceros. Eso siempre lo va a haber, siempre va a haber, o sea, no va a ser una fractura rígida en el sentido de que ponemos aquí una muralla, ¿no? Una especie de muro de Berlín, pero a lo bestia, y de un lado unos y de otro lado otros, no. Pero casi todo el sur global, si le dejan, y la mayoría, Estados Unidos ya no tiene fuerza para retenerlos, ni militarmente ni económicamente. Va a optar por la parte china, claro, lógico. Date cuenta que China es el principal productor del mundo y el principal comerciante del mundo. Es que la mayoría de los países, ves mira, podría haberlo cogido, porque lo tengo por ahí. Ves un mapa en el que comparas cuál es el primer socio comercial actualmente, bueno, actualmente, 2024, del mundo, considerando solo dos países, es decir, Estados Unidos y China. Es decir, qué país tiene a China como primer socio comercial o a Estados Unidos como primer socio comercial, o aunque tengan a otro, pero ¿cuál está por delante? Bueno, pues el mapa está en rojo, es decir, quitando unos poquitos países, pues como si hay 200 países, como 160 o 170 tienen su comercio, es mayor con China que con Estados Unidos. Luego es que lo tiene perdido, pero de antemano. Podemos decir que China tiene socios y Estados Unidos vasallos, ¿no? Sí, además, pero ¿quiénes son o sea, su área de influencia segura, entre comillas? ¿Quiénes son? Más o menos. Canadá, México si se quieren, aunque bueno, por el tema de la frontera, y ahí sí que pueden actuar, pues están al lado, o sea, pueden machacarlos y tienen ahí que tragar, bueno, no queda más remedio, pero bueno, aunque si México pudiera decidir libremente haría otras cosas, pero yo entiendo que México tiene un problema que se llama Estados Unidos, que es su vecino y que no puede hacer ciertas cosas, no puede entrar en los BRICS, porque Estados Unidos no le deja, no porque no quieran, saben que no pueden. Entonces, bueno, México es un caso muy especial en ese sentido, pero luego tenemos Europa Occidental, bueno, Europa, es decir, Europa hasta, bueno, iba a decir hasta Ucrania, Ucrania no cuenta porque no sabemos lo que va a quedar de Ucrania, ni siquiera si va a quedar Ucrania. O sea, si va a haber una cosa que podamos llamar Ucrania. Pero bueno, lo que sería toda Europa y luego es colonias blancas. Australia, Nueva Zelanda y bueno, los socios tradicionales, Japón, Corea del Sur. Se acabó, no hay más. Esto es lo que tienen. Más o menos con ciertas garantías y aún así, tanto, bueno, en el caso del japonés se lo tiene más difícil porque es un país recreado por Estados Unidos, con lo cual no pueden decirle que no. El caso de Corea del Sur, bueno, aún así han firmado un acuerdo con los chinos hace poco, porque sabe que comercialmente
no se puede prescindir de China. Es que China lo fabrica todo. Es que tú te vas ahora, lo que te decía antes, ¿no? Es decir, es que en el intercambio comercial entre Estados Unidos y China, el gran perdedor es sin duda alguna Estados Unidos. Porque es que lo que le vende los chinos a los norteamericanos es fundamental. O sea, es que te vende el jersey este que llevo yo, que puede ser un poco mejor, puede ser un poco peor, pero te lo vende. Es que te vende pues todos los productos que la clase media norteamericana o la clase media de cualquier lado puede utilizar o puede comprar. Es que de una sartén a un lavaplatos pasando por cualquier otra cosa que se fabrican en China. Entonces, bueno, eso significa que con las políticas estas de arancelarias, esos bienes de consumo cotidianos te van a subir. Te van a subir muchísimo. Mientras que Estados Unidos lo que le vende fundamentalmente a China son productos tipo, vamos, digamos, no son productos, digamos, de consumo y tal, o productos, o como también le venden los chinos a los americanos, aparte de eso, maquinaria o cierto tipo de componentes de maquinaria, que también son muy importantes. No, es que lo que le venden son materias primas, es decir, o productos agrícolas, por ejemplo, la soja, que es el caso típico, pero la soja, ese tipo de productos tienen mucho mercado en el mundo. De hecho, ¿qué van a hacer? Pues comprársela a Brasil, que tiene mucha soja. Es decir, que lo que le compra China a Estados Unidos es fácilmente sustituible porque tienes mercados en otras partes del mundo donde te lo van a ofrecer. Entonces, bueno, ahora bien, a partir de ahí, pues ya veremos, pero la capacidad de sancionar que tiene, no olvidemos, es decir, hemos hablado de las tierras raras, pero si es que no solo las tierras raras, es que ahora estamos viendo una subida tremenda del oro. Lógico, en situaciones de crisis el oro se convierte en un valor de refugio, todo el mundo quiere tener el oro, porque claro, el oro siempre vale, es decir, valdrá más o valdrá menos, pero siempre tiene un valor real, porque es algo tangible. Mientras que el dinero fiat, es decir, los billetitos estos que hay por el mundo y que no valen nada, simplemente porque confiamos que un dólar, que un euro, o lo que sea, o un yen, vale algo, pero esto, como no está respaldado por nada, pues es simplemente confianza, o sea, la confianza que tenemos todos de que cuando nos dan un papelito, eso realmente pues pone 20 euros y eso vale 20 euros. Pero esto es como los Monopoly, quiero decir, igual. O sea, tiene el mismo valor que si cogiéramos los billetitos del Monopoly y lo diéramos, si te lo aceptan. O sea, si yo ahora mismo pusiera aquí en un papel, pusiera $20, tal, y me lo aceptaran, pues es igual. Es decir, si es lo mismo que $20, digamos, de verdad, reales, si eso no vale nada, vale lo que vale el papel imprimirlo. Es decir, no tiene respaldo real, no tiene un patronor, no se basa en la producción del país, ni en nada, ni en el PIB, ni en nada. Y mira que el PIB es una forma de contabilizar las cosas un tanto cachonda, pero bueno, es decir, un tanto, en fin, bastante falsa. Pero es que no hay nada. No lo soporta nada. De hecho, los chinos, no olvidemos, son, en estos momentos en que el oro está por las nubes, son los principales productores mundiales de oro. Los primeros, los que más producen y los que más reservas tienen. Y además, no se sabe, digamos, las cifras públicas, todo el mundo piensa que las cifras que han hecho públicas, que las hacen públicas muy de tarde en tarde, las últimas fueron hace años, hace 3 o 4 años, creo, que hicieron públicas los chinos del oro que tienen en su banco central. Todo el mundo piensa que son falsas. Vamos, cuando oyes a todos los grandes expertos, digamos que están infravalorando lo que realmente tienen. Todo el mundo piensa que realmente tienen más oro y que por lo tanto en algún momento utilizarán todo ese oro para respaldar el yuan como moneda alternativa al dólar. Van a ir a por ellos. Quiero decir, ahora que ya todo apunta que los chinos ya se han cansado, han dicho, bueno, ¿queréis una guerra? Pues vais a tener una guerra. Pero de verdad, van a ir a por el dólar, claro. Es decir, y se lo van a cargar. Lo que van a intentar es que su economía sufra lo menos posible. Va a sufrir, las cosas como son. Por ejemplo, pero no olvidemos, el otro día veía más o menos
Bueno, China es el segundo tenedor de bonos del Tesoro norteamericano después de Japón. Anda por algo por los 800.000 millones. Claro, pues de eso se va a ir, de eso se lleva haciendo desde hace un par de años, pero ahora va a incrementar el ritmo seguramente. Claro, eso puede poner patas arriba en el mercado mundial. O sea, los instrumentos que tiene China para hundir la economía ficción, que es Estados Unidos, esa economía financiarizada de Wall Street, en el que los valores suben porque se producen recompras de acciones masivas y porque cada vez que las cosas van un poco mal, la Reserva Federal se dedica a crear dinero de la nada y a dárselo a los bancos. Esto, los chinos, si van a por ello, lo destrozan. Vamos a ver hasta dónde quieren ir. Evidentemente, no quieren arrasar el planeta, como los norteamericanos, que estarían dispuestos a arrasar económicamente el planeta. Ahora bien, una guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, pues es una guerra con consecuencias para todos. Para unos más, para otros menos, pero el sudeste asiático es clave. De hecho, quien controla el sudeste asiático tiene ganada la guerra ya de antemano. Y eso lo tienen, yo creo que claramente los chinos e incluso los rusos, que también han apostado mucho y hace mucho tiempo, y eso lo he podido ver yo en muchas ocasiones, en foros y demás, por el sudeste asiático con el que mantienen unas excelentes relaciones. Pero ya digo, no olvidemos que estamos ante un fenómeno que para mí es irrefutable ya, pero irrefutable por los hechos. Y es ante la caída del imperio americano. Da igual lo que haga Trump. O sea, Trump lo puede hacer mejor o peor, pero va a caer igual. Esto es decir, yo lo tengo clarísimo. Ya se ha traspasado una serie de límites donde ya lo de reindustrializarse, ya no, eso no cuenta, no sirve, no es posible. Y menos a corto plazo o a medio plazo. A 20 años vista, pues sí, pero claro, a 20 años vista los chinos ya están en las nubes. China, tenemos que meternos en la cabeza que el próximo potencia hegemónica mundial que sustituye a Estados Unidos es China. Y eso es imparable. Es China. O sea, quien va a mandar en el mundo es los chinos. ¿Cómo van a mandar? Pues yo creo que de una forma muy distinta a la norteamericana. Por lo menos ellos no tienen, a ver, dentro de 20 años o de 30, a saber. Pero ahora mismo ellos no tienen esa mentalidad imperialista norteamericana y belicista, ¿no? De arreglarlo todo a base de guerras y de cañonazos y demás. Ellos no tienen un complejo militar industrial del que dependen. Es decir, como en el caso de Estados Unidos, un complejo militar industrial que manda sobre los políticos. Y sobre todo es que en China la política manda sobre la economía y por eso ganan y van a ganar. Es decir, porque en un determinado momento pueden dirigir la economía en función de las necesidades del país. Esto lo hacen constantemente. Y pueden ordenar a sus empresarios, por muy multinacionales que sean, que hagan tal o cual cosa. Esto es muy, muy parecido, solo que allí es lo habitual, a las situaciones de las políticas que se hacen cuando hay grandes guerras mundiales. Por ejemplo, cuando llega un momento en que dicen, sí, el capitalismo es estupendo, pero ahora mismo estamos en una guerra a cara de perro y necesitamos un control de la economía por parte de la política. Y entonces llegan y se apuntan las que se llaman las economías de guerra. Y las economías de guerra están dirigidas por la política que dice, a ver, tú hacías coches, pues ya no haces coches, ahora vas a hacer cañones. Y te vas a reconvertir. ¿Por qué? Pues lo digo yo. Sí, porque necesito cañones. Es decir, porque necesito cañones. Eso pasó incluso en los, entre comillas, supuestos países más, que son, es mentira, pero bueno, más librecambistas, ¿no? Como pueden ser los británicos o los norteamericanos. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos entran en guerra, dirigen la economía. Dicen lo que se tiene que fabricar y quién lo tiene que fabricar. Y da igual lo que diga el empresario de turno, están en guerra. Ni te cuento los que estaban en el teatro europeo. No, es decir, Alemania. Esto es así. Claro, sí. Alemania no te cuento yo, si tiene una economía dirigida en la guerra. Es decir, pero vamos, Gran Bretaña, Francia, la Primera Guerra Mundial. Sí, una igual, locura. Lo mismo. Y este panorama está espectacular en el sentido histórico, digo, no digo que sí, con esto tenemos que celebrar, pero históricamente hablando,
va a dar muchas páginas para la historia, lo que estamos observando, Fernando. Y bueno, hemos ya llegado casi al cierre de esta conversación, pero me quedo con una frase que mencionaste muy interesante. China, si es que el cálculo no falla, ya tiene ganada esta guerra. Sí. La pregunta del millón es cómo se va a construir, cómo se va a entender y cómo Estados Unidos va a tratar en lo posible de aminorar este golpe al orgullo del imperio, ¿no? Es algo fatídico para Estados Unidos y los que observemos esto con detenimiento entenderemos que hay responsables en toda esta historia. La pregunta es, ¿quién va a personificar esta derrota y quién va a personificar esta caída? ¿No? Considerando la intención que tiene Donald Trump de permanecer en el poder, vamos a ver hasta qué punto logra revertir esto, parece imposible. Fernando, cuéntanos ya para concluir esta conversación tan interesante, ¿en qué otros medios podemos encontrarte? ¿En qué otros medios podemos saber más de ti? Que eres, por supuesto, un experto en estos asuntos, alguien con mucho conocimiento y a quien la gente admira, por decirlo de alguna manera. Pues nada, es decir, aquí en Empresa Alternativa, todos los lunes, los miércoles, los martes y los jueves en el canal de Ariel Umpierrez, sobre el primero, los martes a las 23 horas y los jueves a las 22, los miércoles en el canal de Ezequiel Pistoletti a las 21 horas, también los domingos a las 21 horas, en el mismo canal, y yo en el mismo canal, pero por libre, por mi cuenta, los viernes a las 23 horas, todo hora de Madrid. Interesante el calendario de Fernando. Hay que escucharlo a Fernando. Cuando Fernando habla, porque hay muchas razones por medio. Yo me quedo con esta frase de esta guerra comercial y el sudeste asiático, que es el gran asunto de por medio. Vamos a ver qué ocurre. Y obviamente el miércoles seguiremos hablando con Fernando, quizás ya de otros temas, ¿no? Porque muchos se preguntan cómo está el asunto en Oriente Medio. Los hutíes dicen haber logrado un impacto muy importante contra el Carl Vinson que se encuentra en el mar Arábigo ahora mismo. Todo esto hay que entenderlo también a partir, y hay que hacerle énfasis al público, de las versiones que puedan tener una u otra parte, porque hay mucha propaganda de por medio, ¿no? Seguramente en Estados Unidos no van a reconocer algo como esto. Dicen los hutíes, por ejemplo, que el Harry Truman ha quedado inoperativo, y obviamente esta información se va a contrastar en su momento, ¿no? Y desde Estados Unidos dirán que no, que por el contrario han aniquilado con casi todos los líderes del bando yemení. De hecho, los hutíes dicen que no le han causado ni el 1% de daño a los estadounidenses. Pero la situación en Oriente Medio está calentando y mucho, ¿eh? Más allá de las conversaciones, más allá del supuesto plan, o mejor dicho, más allá de la intención que tuvo Trump, según lo dijo The New York Times hace unos días, de impedir algún bombardeo de Israel contra Irán. Esta información, por supuesto, se tomaba con pinzas en su momento. A ver hasta qué punto Trump le dice a Israel, oye, no te metas con Irán, ten cuidado. En fin, hay mucho para conversar, Fernando. El miércoles seguramente hablaremos mucho de Oriente Medio, que es un tema importante. Hablaremos de ello y ya digo, no creo que lo vayan a hacer, pero si los chinos quisieran, le daban la vuelta a la tortilla al tema de Oriente Medio en 2 días. En 2 días. Uy, Otra cosa es que... interesante, ¿ah? Y nos lo Ahí vas lo a dejo, es decir, ahí lo dejo. Si quisieran, lo que pasa es que no lo van a hacer, pero si quisieran, lo digo porque tienen la capacidad y la fuerza para hacerlo, es decir, económica okay. fundamentalmente. Y Y se hasta hablan, acababa. y hasta Y, algunos hablan, Fernando, del apoyo a través de los satélites, ¿no? Que se habló mucho de eso también, esa controversia, que los chinos le rebotaban información a los hutíes. claro, pero porque los chinos, por ejemplo, tienen un sistema absolutamente equivalente al GPS norteamericano, como por todo el mundo. Es decir, ¿cómo se llama? Baidu, o algo así, o Beidou. Siempre los confundo, pero bueno, da igual. No. Es decir, es que las capacidades ahora mismo tecnológicas de China en muchos aspectos están por encima de las norteamericanas. Y ya no solo eso, es que simplemente presionando económicamente a unos y otros países, si quisieran, ya digo, no van a querer porque no van a ir tan lejos, pero le dan la vuelta a la tortilla. Aparte que es que también puede haber, solamente con que hicieran una declaración junto con los rusos diciendo Irán no se toca, es casus belli. Se acabó. Se acabó.
Irán es el gran tema también de fondo. Hay que tener mucho ojo con lo que está pasando, amigos, con esta situación. Atentos, que estaremos informando desde Prensa Alternativa. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación, querido Fernando. Te agradezco por tu Así es. tiempo. Te mando un súper abrazo. Y al público le informamos que en la descripción del video colocaremos todos los datos vinculados a los espacios en los que aparece Fernando. Los invitamos, ¿verdad? Los invitamos a sumarse al canal Geomatrix, donde hay mucha información con un enfoque distinto, un ángulo distinto de Prensa Alternativa, pero siempre con la esencia de nuestro medio. Amigos, ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.